Hola a todas, todes y todos. Llegamos al último encuentro de este curso tan precioso y tan útil para todos, que coordinó Lucy Caballero. Estamos ubicadas en el módulo de perspectiva global de tributación y derechos humanos, y hoy nos acompaña, vamos a hacer rápida su presentación y para que ella tenga todo el tiempo que dura la clase, para hablar con ustedes, y sobre el final de este encuentro vamos a poder tener intercambio de preguntas, y también les vamos a dar, junto con Gaby, una aproximación, ¿no?, con relación a los tiempos del trabajo final y demás. Pero todas esas preguntas las dejamos para el final, así que bueno, aquí ya la tenemos en cámara nuestra querida y última invitada, no por eso menos importante, por ser la última, nuestra querida Verónica Grondona, que ella es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Buenos Aires, entre muchísimos otros tantos posgrados, porque tiene un CV amplio, nutrido, tanto en formación profesional como en trayectoria laboral. Bueno, pero vamos a mencionar un posgrado de finanzas que tiene por la Universidad Di Tella. Luego, actualmente es asesora para la Comisión Independiente de Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, y entre su amplísima trayectoria profesional, ella ha sido directora de fiscalidad, corregime después Vero si digo algo mal, para nuestra agencia FIP, ¿no? Hoy se llama de otra manera, pero para la agencia FIP. Entonces, bueno, esta compañera con enorme trayectoria y formación tiene la generosidad también de compartir este tiempo con nosotras. Así que bueno, Vero, bienvenida. Bienvenido, bienvenides a todos, y adelante, compañera. Bueno, muchísimas gracias, gracias. La verdad es que es un placer poder dar esta clase en este curso, y gracias a las compañeras por la presentación y por la organización. Bueno, por lo que me estaban contando y bueno, que también me habían contado al principio del curso, ya a esta altura del partido hay varias cosas que tienen que haber visto. Las voy repasando porque las vamos a retomar de de distintas maneras, ¿no? Entonces, por un lado, entiendo, bueno, que han tenido como una perspectiva más o menos de la interacción entre la economía y las cuestiones de género, ¿no? También desde las distintas posturas, o más bien el neoliberalismo y y la fiscalización o la tributación, la política fiscal y sus objetivos, ¿no? El presupuesto, el gasto tributario, ¿no? Las exenciones, la fuga, la evasión y la ilusión de impuestos, ¿no? La deuda pública y las políticas de género, entre otros varios temas, ¿no? Entonces, un poco en esta clase la idea es abordar la perspectiva global de la tributación. ¿Y por qué? Porque, como han visto en algunas de estas clases, imagino que particularmente en la que vieron con Magdalena Rúa, los temas que vieron tributación corporativa internacional y tributación también de las grandes fortunas, o más bien los mecanismos de evasión y de elusión de las grandes fortunas, bueno, ahí nos encontramos con una realidad, un panorama, que es que las multinacionales, ¿no? Los grupos, los grandes capitales, el capital en sí está transnacionalizado, atraviesa fronteras, ¿no? Los grupos multinacionales o grupos o corporaciones transfronterizas, como los queramos llamar, operan en distintas jurisdicciones, ¿no? Un mismo grupo tiene una actividad económica en distintas jurisdicciones. Y las grandes fortunas replican esos patrones, ¿no? Lo que aprenden con sus grandes compañías que les funciona en materia tributaria, también lo utilizan ellas para sus propios activos, ¿no? Entonces, de esta manera, no sé, un grupo, pensemos, por ejemplo, un grupo como Coca-Cola, tiene una actividad en quizás 190 países, ¿no? En esos 190 países tiene o bien la producción de la Coca-Cola, le paga regalías a otra parte, tiene la distribución de la Coca-Cola, tiene la producción de los envases,
las regalías por el uso de la marca, las regalías por el uso de know-how, del conocimiento para la elaboración de la bebida cola, y etcétera, ¿no? Entonces, la tributación, de alguna manera, tiene que tener en cuenta estas cuestiones. A principios del siglo XX, hubo algunas definiciones que se zanjaron en ámbitos intergubernamentales, como la Liga de las Naciones, que alguna vez históricamente la habremos escuchado nombrar, ¿no? La Liga de las Naciones, previa a las Naciones Unidas. Bueno, ya en ese momento se empezó a hablar de cómo se resolvía la cuestión de la doble tributación, porque bueno, este grupo multinacional estaría pagando impuestos en un lugar y en otro lugar estaría pagando quizás impuestos por el mismo concepto, decían. Entonces ahí se empezaron a debatir distintas posibilidades, ¿no? Y se empezó a hablar de convenios para evitar la doble tributación y cómo resolver. Bueno, esa es una manera de resolver, digamos, con una suerte de transnacionalización de los estados o extender la pata del estado fuera del país, ¿sí? Una cuestión real que tiene que ver con la extensión de estos capitales por fuera de nuestro país. Con el tiempo, digamos, la manera en que se resolvió eso, en primer lugar, como decía, a través de la Liga de las Naciones, surge se termina de zanjar de una manera, ¿no? A través de los convenios para evitar la doble imposición, surge un modelo de convenio con el tiempo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que originalmente digamos, más o menos integran 38 países, los podemos llamar un club de países ricos, como le dicen varios, ¿no? Pero también hay algunos otros países que se han unido en los últimos años a la OCDE. Y entonces la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico tiene su modelito de convenio para evitar la doble imposición, que trata de eso, de evitar la doble imposición. Pero con el tiempo los países fueron introduciendo otros mecanismos. Entonces dijeron, bueno, si yo en realidad momento, uy, tengo mi, perdonen, gracias. Me trae De un ninguna juguito. manera nos pedís perdón, estamos hablando No, de cuestión de economía, perspectiva de género, los cuidados entran. me llega un jugo, la verdad es que no lo esperaba para nada. Una Bueno, asistencia ahí justa. justa, claro. Entonces, como decía, bueno, entonces van surgiendo distintas cuestiones. Por un lado, los convenios para evitar la doble imposición. Surge el convenio para evitar la doble imposición de la OCDE, que intenta evitar la doble imposición. Sin embargo, lo que decía es que los países empiezan a introducir mecanismos, dicen, bueno, pero veamos, yo no necesito quizás siempre un convenio para evitar la doble imposición. Yo por ahí lo que puedo hacer es que te resuelvo la doble imposición diciéndote que lo que hayas pagado en otro país te lo tomo como un crédito en Argentina o como un impuesto pago en Argentina. Entonces, no necesito un convenio para evitar la doble imposición para eso. Simplemente necesito incorporar un criterio que se llama el principio de renta mundial, es decir, considero toda la tributación que ha tenido una persona o física o jurídica, persona humana o jurídica a nivel nacional y también sus rentas de fuente extranjera, y luego le exceptúo el pago que hizo de impuestos en el otro país. Esa es una manera. Pero más allá de eso, digamos, existe por un lado la solución de los convenios para evitar la doble imposición y también a la par se van discutiendo otras cuestiones, como la cuestión de cuál tiene que ser el valor de una operación hacia el interior de un grupo transnacional, que se llama, eso lo llamamos vulgarmente como precios de transferencia, que también lo habrán visto con Magdalena Rúa, ¿no? Entonces, los principios que rigen las recomendaciones internacionales, ya desde principios del siglo XX a la actualidad, están más o menos imbuidos de una orientación favorable hacia los países exportadores de capital.
Pero, en definitiva, lo que todos tratamos de hacer a nivel mundial, como una vez me decía un tributarista muy respetado, que es Antonio Figueroa, decía, bueno, al final de lo que se trata es de tratar de distribuir la torta mundial. Pensamos que tenemos una torta, ¿no?, de tributación, que es la base imponible a nivel mundial, y lo que estamos discutiendo entre los países es cuánto me quedo yo, qué posibilidades de esa torta mundial tengo yo para tributar en Argentina, que eso vendría a ser el derecho a tributar que tiene cada país. Y como es una torta, al final nos tenemos que sentar todos a discutir, porque lo que yo me quiera quedar para tributar en Argentina va a reducir lo que vos te quieras quedar para tributar en tu otro país, ¿sí? Entonces, bajo ese criterio, digamos, existen desde hace muchos años varias, o por estos motivos, existe una discusión que tiene lugar en el marco intergubernamental. Por un lado, desde hace muchos años en relación con los convenios para evitar la doble imposición, por ejemplo. Por el otro lado, como decía antes, también en relación con las operaciones internacionales o los precios de transferencia. Entonces, lo que ha ido ocurriendo a nivel mundial en esta discusión es que ha tomado un rol preponderante la OCDE en estas discusiones, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, además de desarrollar un modelo de convenio que tiende a favorecer la tributación en el país exportador de capital, también desarrolló unas guías de precios de transferencia en 1995, que terminan siendo utilizadas hoy por casi todos los países en el mundo. El país que no ha adoptado las guías de precios de transferencia de la OCDE es un país que no tiene un desarrollo estatal que esté controlando, la verdad, las operaciones internacionales. El resto de los países del mundo que están mirando las operaciones intragrupo de los grupos, hacia el interior de los grupos multinacionales, en general han adoptado o bien las guías de precios de transferencia de la OCDE de manera literal o una adaptación local a esas guías, ¿sí? ¿Y cómo impacta esto en la discusión de género, digamos, ¿no? Como nos fuimos a un tema que decimos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con género? Bueno, esto impacta como habrán visto, ¿no?, en todas las clases anteriores, la conclusión a la que podemos llegar, se habrán llegado ustedes ya a esta altura del partido, es que el sistema tributario incide por encima, digamos, de unas condiciones socioeconómicas dadas, ¿no? Entonces, el sistema tributario va a resultar más redistributivo o menos redistributivo en función del diseño que tiene y de las condiciones socioeconómicas en las que nos encontramos. Es decir, si nosotros estamos en unas condiciones, como condiciones socioeconómicas de partida, tenemos que hay una desigualdad entre el hombre, las mujeres y las disidencias respecto a lo que cobran de ingresos, respecto a su dedicación a tareas de cuidado, respecto a su acceso al sistema de seguridad social, respecto de su acceso al mercado laboral, no solo a los ingresos, sino al acceso como tal al mercado laboral. Bueno, el diseño, como decía, aún cuando, digamos, no existan ningún tipo de sesgos explícitos de género, es decir, tenemos un diseño de un sistema tributario que en ningún momento dice que las mujeres van a tener, ¿no?, una tributación X y los hombres van a tener una tributación Y, digamos, que no tiene ningún tipo de diseño o no tenga un diseño que explícitamente, ¿no?, nos impacte en la desigualdad de género. Así todo, el diseño va a terminar siendo más redistributivo o menos redistributivo, o va a terminar impactando en esa ecuación de desigualdad
si el diseño del sistema tributario termina favoreciendo la desigualdad a nivel general, ¿no? Yendo un poco más explícitamente, ¿no? Y sobre esto voy a volver en esta charla, ¿no? Pero nosotros y nosotros cuando hablamos de grupos multinacionales, hablamos de grandes corporaciones, ¿no? Estas grandes corporaciones están en manos de unos sujetos que en general están masculinizados y los dueños de las grandes corporaciones tienden a ser hombres. De la revista Forbes, de las 10 personalidades más ricas de Argentina, los primeros 7 son hombres al año pasado. Este año no lo chequeé, pero estoy segura de que no cambió. ¿Sí? Así que, entonces, tenemos esa situación, ¿sí?, de base. Y ¿cuáles son los activos que tienen esos sujetos más ricos de la Argentina? Y que pasa en Argentina, pasa en todo el mundo. ¿Sí? ¿Cuáles son sus principales activos? Las acciones que tienen en las compañías. ¿Sí? Esos son los principales activos. Más allá de las mansiones, los yates, las joyas, las obras de arte, los dólares que tengan en la caja de seguridad y todo eso, sus principales activos, su más grande fortuna está en las acciones. Eso lo tiene estudiado muy bien Gabriel Zuckman y otros autores que han estudiado este tema. También una mujer, Annette Alstater, creo que se llama. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema, ¿sí?, de tributario, ¿no?, que termina resultando en que, se favorece de alguna manera la evasión y la elusión, ¿sí?, un sistema tributario global, no solamente nacional, ¿sí?, que termina por favorecer la evasión y la elusión o favorecer la utilización de determinadas estructuras elusivas y evasivas por parte de los grupos multinacionales, en realidad estamos contribuyendo también, ¿sí?, considerando esta condición socioeconómica de base, como decía antes, de que los dueños de estas empresas tienden a ser hombres, entonces estamos contribuyendo no solo a un mayor enriquecimiento de estas grandes fortunas, sino también a esta disparidad entre los géneros, ¿no? Y el sistema tributario a nivel mundial, cuando mencionaba estas cuestiones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que un poco ya lo adelanté, ¿no?, digamos, tiene determinadas características. Por un lado, que esto estoy segura que también Maggie Rúa se los ha mencionado en la clase, porque en general hablamos más o menos el mismo idioma en estos temas. Entonces, por un lado tenemos un diseño del sistema tributario corporativo, estamos ahora en este momento mirando la parte corporativa, ¿no? Entonces, a nivel del diseño del sistema corporativo multinacional, o más bien, más que multinacional, no, internacional, ¿sí?, este diseño del sistema corporativo tributario corporativo internacional se basa en algunos conceptos que terminan por complicar, ¿sí?, como mínimo, la tributación o la recaudación en países como Argentina, ¿sí? ¿Cuáles son estos conceptos? Estos conceptos son muy técnicos, pero se los voy a mencionar, no es para que el día de mañana salgan de acá hablando de este concepto, pero bueno, lo tengo que mencionar. Son, por un lado, el principio que es como de libre competencia o de libre concurrencia, en inglés se lo llama arm's length, ¿sí?, que básicamente dice que está embuido en las guías de precios de transferencia de la OCDE, y que dice que el precio que tienen las operaciones intragrupo tendría que ser el mismo que tendría que tener operaciones que no se realizan hacia el interior de un grupo. Es básicamente como la distancia de un brazo en inglés, ¿no? Entonces, decir, bueno, yo el precio que tengo con una parte relacionada, que un grupo tiene con una parte relacionada a los fines de determinar el impuesto, tiene que ser el mismo que tendrían dos partes que no están relacionadas. Es muy lindo, es fantástico, es genial, es idóneo, uno piensa, tiene toda la lógica del mundo.
pero no la tiene, es un contrasentido, porque en realidad un grupo multinacional se crea como grupo para aprovechar una sinergia. Y entonces nunca es posible encontrar ese precio entre partes independientes que sea exactamente equiparable a un precio entre partes vinculadas. Y eso lleva a una judicialización de los casos, a una pelea entre el contribuyente y las administraciones tributarias, a justificaciones de 500 páginas de por qué tiene que ser un precio el precio que es, y etcétera, a fallos completamente contradictorios en todas las cortes del mundo respecto de cuál tendría que ser un precio de determinada operación y demás. Pero de todas maneras, ese sigue siendo más o menos, las guías siguen recomendando ese criterio. Sería más lógico que pensáramos en las multinacionales como una unidad, ¿sí? Y que dijéramos, bueno, vamos a repartir esa torta entre las distintas jurisdicciones donde opera y entonces ahí tributamos lo que corresponde en cada parte. Pero esa discusión es también difícil en el ámbito intergubernamental. Sin embargo, esa discusión en los últimos años ha empezado a tomar, ¿no? Y ya acercándonos a una cuestión, porque en este momento estamos viviendo en los últimos años unas discusiones bastante agitadas en cuanto a tributación internacional, en el ámbito inicialmente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, pero luego también en Naciones Unidas, que son muy interesantes, porque en Naciones Unidas incluso empiezan a incorporar otras cuestiones como, o podrían llegar a incorporar cuestiones como las referidas a la progresividad del impuesto, a los derechos humanos, a estas otras cuestiones que nos interesan acá. En el marco de la OCDE, digamos, estas cuestiones se han ido poniendo un poco más calientes, digamos, un poco más sensibles, un poco, ¿no? Han estado bastante agitadas, porque después de la crisis financiera internacional del año 2008-2009, los países desarrollados, los países del centro, Europa, Estados Unidos, se dieron cuenta que ellos también estaban perdiendo con esta ecuación, ¿sí? Entonces, empezaron a discutir sobre la erosión de las bases imponibles, el desvío de utilidades, porque han pululado las guaridas fiscales a nivel internacional, y entonces muchas de las ganancias van a parar a esas guaridas fiscales y los países tienen graves dificultades para lograr tributar, para lograr que las empresas tributen en sus países. Pero además, porque han pululado, y es cada vez más evidente, hoy vivimos en un contexto de digitalización de la economía, donde es cada vez más común que una empresa no tenga una presencia física en un país y tenga una actividad económica en ese país, ¿no? Por ejemplo, una empresa como Facebook. Facebook en Argentina no necesita tener presencia física. No sé si la tiene o no la tiene, no lo recuerdo en este momento, no es relevante para la discusión, pero que no necesita tener presencia física sí es relevante. Entonces, como no necesita tener presencia física, es imposible que a AFIP le cobre algo. AFIP, ARBA, digamos, nadie. Es imposible, no tiene presencia física. ¿Cuál es la única manera de cobrarle algo? Si el fisco te agarra en un momento en el que un individuo le hace un pago, ¿no? En el momento en que te hace un pago, justamente ARBA dice, va, retengamos ahí. Aplica una retención. Bueno, esa es la única manera de realmente cobrarle a una empresa que no tiene una presencia física en el país. Eso es también lo que hace a nivel nacional, que hace el impuesto país, digamos. Eso es también lo que pretende el impuesto país, de alguna manera. No es como que, bueno, el objetivo es cambiario, pero de alguna manera intenta resolver una cuestión de una falta de presencia física. Hay otra parte del impuesto a las ganancias, que son las retenciones a beneficiarios del exterior, que también tiene esa lógica y que es una manera defensiva que tienen los países en desarrollo en general, pero algunos países desarrollados también, de resolver la tributación de cuando se realizan pagos, por ejemplo, por servicios o por intereses, por pagos de intereses al exterior y no existiendo una presencia en el país, ¿no? Entonces, nos encontramos con esa lógica, ¿sí? Hoy en día, de una digitalización de la economía.
en esta digitalización de la economía, en su momento, hubo como decía también en el contexto del quiebre, digamos, por la crisis financiera de 2008-2009, hubo un plan de acción que desarrolló la OCDE con un marco inclusivo donde digamos, esto fue por indicación del G20, invitaron a los países del G20, Argentina participó de esa discusión de manera muy activa, invitaron a esa discusión y a tratar de pensar cómo resolver la erosión y de las bases imponibles y el desvío de utilidades a justamente jurisdicciones con nulo o baja tributación o con incentivos tributarios muy atractivos. De ahí salió un plan de acción que se lo llamó BEPS por sus siglas en inglés, y que tenía una primera acción que refería a esta tributación de la economía digitalizada. Pero se encontró con que, bueno, las recomendaciones, más que recomendaciones, eran experiencias de políticas, no eran muy profundas, y entonces, a partir del año 2018, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico volvió a sacar otro proyecto de este. Y también porque vio que muchos de los países, en base a esas primeras recomendaciones, empezaban a tomar medidas unilaterales. Entonces, la Unión Europea, de hecho, como un todo, había dicho, nosotros ya nos cansamos de este tema, dijeron, vamos a sacar un impuesto a los servicios digitales. Y ya está. Todos los países de la Unión Europea empezaron a aplicar impuestos a los servicios digitales. Nosotros tenemos en Argentina algunos provinciales de esos, que son a través de los ingresos brutos, ¿sí? Tenemos varias provincias que han aplicado su impuesto a los servicios digitales, que es un ingreso bruto a los servicios digitales. Pero entonces cuando hicieron esto, cuando salió esto de la Unión Europea, Trump, que ahora vuelve a estar o va a ser próximamente el presidente de los Estados Unidos, es el presidente electo, ¿no? Pero en ese momento estaba gobernando y dijo, sí, se van a meter con mis empresas, porque al fin y al cabo, ¿de quién son las empresas? ¿Dónde están localizadas principalmente las empresas que están en gran medida digitalizadas, o las empresas digitales? En Estados Unidos. Tienen su casa matriz en Estados Unidos. Estamos hablando de Google, de Amazon, ¿no? Estas empresas, Facebook, están localizadas en Estados Unidos. Entonces Trump dijo, si ustedes me aplican ese impuesto, yo voy a considerar que lo que están haciendo es discriminatorio contra Estados Unidos, y por ende les voy a aplicar tarifas aduaneras por el 100%, ¿sí? A todos los productos que Estados Unidos importe de Francia, Alemania, España, y demás, a los quesos y vinos franceses y demás. Entonces, ante esa situación, justamente, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que está integrada por Estados Unidos y por la Unión Europea, dijo, bueno, pongámonos manos a la obra y vamos a avanzar en esta discusión para tratar de resolver esta cuestión, ¿sí? Obviamente, esta fue una cuestión entre la Unión Europea y Estados Unidos. A lo sumo, también la preocupación de Estados Unidos se extiende a India, que India es un país muy inteligente en materia tributaria, y ellos no aplicaron un impuesto a los servicios digitales, aplicaron como 4, ¿sí? Aplicaron un impuesto que se parece a los ingresos brutos, otro que es una suerte de presencia digital significativa, que a nivel tributario se lo llama como, bueno, un reconocimiento de la existencia de un establecimiento permanente digital. Es decir, por ejemplo, ¿cómo resolvés el hecho de que Facebook, digamos, en cuanto a una empresa como Facebook o Twitter, no nos preocupa únicamente si hay publicidades y alguien de acá está pagando por la publicidad hacia el exterior, ¿no? Una cosa que tiene que quedar claro es que lo que nos preocupa desde la tributación es que ellos están haciendo un uso importantísimo de los datos. Entonces, quizás tienen millones de usuarios acá no hay un pago multimillonario quizás de publicidad hacia estas empresas, pero lo que se ocurre es que esos millones de datos de acá les sirven para aumentar sus ganancias, que están localizadas en Estados Unidos, ¿sí? Y entonces están pagando impuestos en Estados Unidos por el uso que hacen de los millones de usuarios que tienen localizados en todas partes del mundo, ¿sí?
Entonces, la India, como decía, había puesto todos estos impuestos, varias modalidades distintas de impuestos que no se superponían, sino trataron de resolver todos los huecos posibles, básicamente. Son realmente magníficos en la India en este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué pasó? La OCDE dijo, bueno, vamos a tener esta discusión, pero la vamos a tener de manera ampliada, vamos a incluir a 140 países, pero en los hechos, digamos, aunque incluyeran 140 países y estaba Argentina sentada ahí y demás, la discusión no dejaba de ser una discusión del G7 y algunos más, ¿sí? G7, India y algunos más. Pero de esa discusión salió por un lado una modificación de las reglas globales que nunca se implementará porque hoy por hoy va a volver a asumir Trump y eso también afecta la base tributaria norteamericana. Nunca se implementará, no importa, pero la realidad es que sí es una base para la discusión bastante interesante porque tiene un giro completo respecto de la manera en que concibe la tributación internacional y que la piensa ya como grupos económicos. Sale por un lado esas reglas y por el otro lado sale, que lo habrán escuchado en algún momento, una propuesta de impuesto mínimo global. Dicen, bueno, tenemos que cortar con los paraísos fiscales. Esto viene también de una discusión de la OCDE del 1998, donde salieron también ahí con otra propuesta desde ese entonces en adelante, con distintos listados de cuáles eran paraísos fiscales, jurisdicciones de nulo baja, guaridas fiscales, jurisdicciones no cooperativas, etcétera, y distintas condiciones, y todo eso había quedado en saco roto, y ahora se salió con un impuesto mínimo global, cuyo diseño no nos favorece a los países en desarrollo, tiende a favorecer más a los países desarrollados e irónicamente a las jurisdicciones de nulo baja tributación, pero que conceptualmente, sin embargo, es bastante interesante también, porque sí pone en discusión la efectividad de los incentivos tributarios. Que también, como habrán visto a lo largo de las charlas, que sé que, bueno, lo vieron con Lucy Caballero también, ¿no? El tema, y con Candelaria Boto, ¿no? El tema de las exenciones y demás, cómo impacta, pero ahí lo vieron, pero lo que podemos ver en muchas ocasiones es que en materia, ¿no? En cuestiones que nos impactan desde el punto de vista de la equidad de género, digamos, muchos grupos económicos terminan teniendo exenciones tributarias bastante abultadas y después estamos discutiendo si le damos una devolución de IVA a las mujeres por tal o cual concepto, ¿no? O a determinados sectores jubilados también, ¿no? A las cuidadoras y cuidadores, pero no discutimos estas exenciones tributarias. Bueno, este impuesto mínimo global, que tiene unas condiciones como es un impuesto mínimo del 15%, la manera en que funciona es que lo que no se paga de impuestos acá se va a terminar por pagar en la jurisdicción donde está la casa matriz de la multinacional. ¿Sí? Entonces ahí es como ya, bueno, tenemos que hablar de otra cosa. No podemos seguir hablando de incentivos tributarios como una solución para el desarrollo económico y para atraer las inversiones y para pensar cómo lograr justamente determinados objetivos de política económica, ¿no? O determinados comportamientos por parte de las empresas. Al menos la mayor parte de los incentivos tributarios quedan completamente anulados por este impuesto mínimo global, que copia, de hecho, un impuesto mínimo global que ya había puesto Estados Unidos en el año 2017 o 2018, también con Trump, y que en realidad no lo habíamos discutido mucho en los países en desarrollo y demás, pero la realidad es que ya nos estaría impactando. Entonces, con todo esto, digamos, este es el escenario de la OCDE, salen con esto que se da en llamar un pilar 1 y un pilar 2, el primero para la digitalización de la economía que dije antes, el segundo orientado, que es efectivamente un impuesto mínimo global, que para poner una fecha a todo esto, digamos, estas discusiones se terminaron o tuvieron un momento muy importante de una suerte de consenso global, que no es tan consenso ni tan global, pero que se llamó así en 2021, donde 140 países sin firmar nada
¿sí? No firmaron un acuerdo, pero bueno, habrían sí terminado por aceptar algunas de estas condiciones. Pero este impuesto mínimo global se empezó a aplicar en algunos países con efecto 2024 y en la mayor parte de los países 2025. Decía también antes que esto tiende a favorecer irónicamente a las guaridas fiscales o a las jurisdicciones de nulo baja, porque en el diseño final, digamos, los países, como un país como Argentina, nosotros tenemos incentivos tributarios, pero no es el peor de nuestros problemas. Digo, no sé, Puerto Rico no tiene más que incentivos tributarios, ¿no? Por dar otro, o Bahamas no tiene más que incentivos tributarios. En eso consiste toda su política, ¿no? Fiscal, básicamente. Mientras que en el caso de Argentina, nosotros tenemos un cúmulo de incentivos tributarios que tenemos que mirar, que tendríamos que analizar, profundizar sobre ellos, pero no nos ahogamos en incentivos tributarios, eso al menos hasta el RIGI. Ahora el panorama estaría cambiando. Pero bueno, una jurisdicción de nulo baja como Suiza, por ejemplo, Suiza tiene una situación de cantones, ¿no? Que tienen en general regímenes preferenciales, ¿no? Y cada cantón tiene un impuesto corporativo y muchos de ellos se encuentran por debajo del 15%. Entonces, Suiza que dijo, y Suiza tiene situación en que tiene, digamos, casas matrices, porque algo que se ha dado a nivel internacional en los últimos años, que esto sería para otro curso aparte, es lo que se llama una suerte de conversión de las multinacionales. Nos pasa acá y pasa en el resto del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que la casa matriz que estaba acá se va para Bahamas. La casa matriz que estaba acá se va para Suiza. Bueno, eso viene pasando en todo el mundo, es un fenómeno global, ¿sí? De las multinacionales. Entonces, hoy por hoy, algunas, no todas, algunas jurisdicciones de nulo baja se encuentran con esta situación de que tienen una casa matriz. Entonces, ellas van a empezar a poder cobrar la diferencia, ¿sí? De impuestos entre el impuesto de la tasa efectiva que se paga en un país y el 15%, ellas, ¿sí? Entonces, si nosotros, gracias al RIGI, ¿no? O gracias al régimen de Tierra del Fuego, o gracias a algún otro régimen tributario, de incentivo tributario nacional, termináramos teniendo una tasa efectiva menor al 15% y la casa matriz está ubicada en Suiza, entonces vamos a estar transfiriendo eso a Suiza, digamos, lo que no cobramos acá lo van a estar pagando en Suiza. Entonces algunas jurisdicciones en Eurobaja dijeron, gracias, básicamente esto, nosotras no hicimos el cambio, pero vamos a estar cobrando este dinero extra, ¿sí? Algunas, obviamente, por miedo a perder la condición que tienen de atractoras de esas inversiones, les están otorgando otros incentivos que quedan por fuera del sistema, ¿no? Como cuestiones maravillosas como que les otorgan una no residencia para hacer un juego de que no son residentes, que no tienen que pagar ese impuesto y no van a tener que pagar impuestos en ningún lado, o les ofrecen salirse del grupo, si son una filial, salirse del grupo de la multinacional y que cambiar la composición accionaria para que no queden dentro del grupo, bueno, otro tipo de oferta. Pero entonces, esta es la discusión que ha estado teniendo lugar en estos años. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista de los países en desarrollo? Bueno, durante todas estas discusiones, ya desde hace varios años, el G77 viene diciendo, no estaríamos sentados a las mesas de las discusiones. Lo que está pasando acá es que todo esto se discute en la OCDE, salen con soluciones maravillosas que no nos favorecen a los países en desarrollo. Luego, el G24 ha tenido un rol bastante, porque digamos, por ahí el G77 más China han tenido una declaración sobre esto y no mucho más, mientras que el G24 ha sido bastante más propositivo y ha realizado propuestas en el curso de toda la discusión de la OCDE. Pero la OCDE dijo, está todo bien, pero nosotros no somos Naciones Unidas. Gracias por comentarnos su disidencia, pero el G24 tiene un sentido de ser dentro de Naciones Unidas, no dentro de la OCDE. Entonces, bueno, la gobernanza global en materia tributaria viene
teniendo lugar en la OCDE. En Naciones Unidas lo que hay desde hace, no recuerdo si son 40 años, pero desde hace muchos años, es por ahí menos, es un comité tributario de expertos, un comité de expertos, cuyas decisiones no son vinculantes a sus países, aunque sí son elegidos por sus países. Este comité de expertos viene sacando, y de hecho en los últimos 4 años ha tenido un rol muy importante, muy activo, sacando contrapropuestas en favor de los países en desarrollo. Pero las contrapropuestas no son tangencialmente distintas, son un desvío respecto de la propuesta de la OCDE, porque no deja de ser un grupo de expertos elegidos por sus países para estar ahí con decisiones no vinculantes. Entonces, básicamente lo que hacen es sacar alternativas y le dicen, bueno, a los países en desarrollo, ustedes podrían hacer esto, se mantienen dentro del sistema, pero no se caen, no se salen fuera del sistema, pero más o menos pueden utilizar esta herramienta de negociación con un país central en el contexto de un convenio para evitar la doble imposición, para tratar de cobrar un poco más de impuestos localmente y no trasladar todo el pago de impuestos al país de residencia. Pero justamente los países en desarrollo han estado diciendo, bueno, esto no es suficiente, necesitamos otra cosa. Entonces ya hace varios años, en el contexto, en Addis Ababa, en el contexto de las discusiones sobre financiamiento, de la conferencia sobre financiamiento para el desarrollo y sobre los objetivos de desarrollo del milenio, ahí ya surgió en 2015 surgieron como parte de las declaraciones que era necesario avanzar de otra manera, ¿sí? Y que era necesario tener un organismo, una convención dentro de Naciones Unidas que fuera vinculante a todos los países y que cambiara la manera en que se distribuyen los derechos tributarios entre los países, ¿sí? Palabras más, palabras menos, eso es un poco lo que se dijo en su momento. Y se dijo en el contexto de financiamiento para el desarrollo porque se dijo, bueno, dejémonos de jorobar. Estamos hablando de objetivos de desarrollo del milenio, tenemos un montón de objetivos, tenemos un montón de cuestiones que tenemos que desarrollar, tenemos compromisos que estamos asumiendo, pero no logramos, ¿sí?, tener los derechos tributarios, los países en desarrollo, como para cobrar los impuestos en nuestros países. Y no solo eso, sino que el sistema termina siendo ineficiente en su globalidad porque termina favoreciendo la evasión, la elusión, los flujos financieros ilícitos y un montón de problemas que nos aquejan a todos los países, pero principalmente a los países del sur. Y entonces esto formó parte al final también, digamos, o forma parte, han escuchado por ahí en el marco regional de la Declaración de Montevideo, donde, bueno, se van incorporando las discusiones de los objetivos de desarrollo del milenio, se habla también de los flujos financieros ilícitos, de la manera en que socavan la equidad de género, la manera en que socavan la capacidad de los países de generar recursos legítimos y alternativos respecto de la deuda, porque también en todo este seminario han estado hablando también de la deuda pública, ¿no? Bueno, los recursos tributarios nos proveen, digamos, de una alternativa de movilización de recursos distinta, ¿no?, que respecto de la deuda. Si no logramos recaudar, bueno, recaemos en el endeudamiento. Entonces, en el marco de todo ese avance, que parecía de a poquito en su momento, era como, bueno, un párrafo en la declaración de Addis Ababa, un párrafo en la declaración de G77, un rol más preponderante del G24, un rol de repente muy importante que ha tenido en los últimos años el Foro de Administraciones Tributarias Africano, ATAF, y la Unión Africana también, ¿sí? Bueno, esto terminó resultando en que el grupo africano en Naciones Unidas presentara una propuesta en 2023,
para la creación de una convención marco en Naciones Unidas sobre la cooperación tributaria internacional. Esta convención marco se está convirtiendo en realidad, va a negociarse, en realidad ya se acordó, se aprobó, ya se aprobaron los términos de referencia y va a empezar a negociarse el año que viene a partir de febrero y durante 3 años. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? De la misma manera en que decíamos antes en el contexto OCDE, lo que ocurre es que muchos de los países en desarrollo la miramos de afuera, digamos, miramos lo que está pasando, pero por más que Argentina tuvo un rol muy importante emitiendo opiniones de manera continua y demás, pero la realidad es que la pelea era entre la Unión Europea y Estados Unidos principalmente, involucrando un poquito a China, a India y a algunos jugadores más, pero el resto, por más que habláramos, mucho no incidía en nuestra opinión. En Naciones Unidas lo que ocurre por ahora es que hay un apoyo muy importante de todos los países, digamos, las últimas votaciones, ahora no recuerdo exactamente, pero hubo 8 países que se opusieron y algo así como 140 que apoyaron y algunos indecisos que se abstuvieron, ¿no? Entonces, ese es el contexto internacional. Al principio de esta conversación o de esta presentación mencionaba que justamente Naciones Unidas nos da la posibilidad de, en el marco de la discusión de impuestos, meter otros temitas más, ¿sí? Cuando hablamos en el marco de la OCDE, en general hablamos únicamente sobre el diseño tributario y no hablamos de género, no hablamos de derechos humanos, no hablamos de flujos financieros ilícitos. Mientras que en Naciones Unidas la discusión sobre los flujos financieros ilícitos es una discusión bastante que, digamos, ya tiene forma, tiene informes, ¿sí? Ha tenido paneles específicos de alto nivel con recomendaciones que tienen incidencia tributaria o se meten sobre temas tributarios. Esa es una de las peleas, de hecho, que está llevando el grupo africano para que justamente esta convención, por ejemplo, refiera al tema de los flujos financieros ilícitos. Desde el feminismo, muchas organizaciones vienen llevando también la discusión para que el diseño final tenga por objetivos y principios la cuestión de la equidad de género, ¿sí? Y principios, digamos, de progresividad impositiva y también a los derechos humanos. De mínima, digamos, se piensa que, bueno, la Carta Magna de Naciones Unidas refiere a los derechos humanos, entonces no puede evitar hacer alusión a los derechos humanos una convención tributaria. Pero es la primera vez que se discutiría una convención tributaria vinculante en el marco de Naciones Unidas. Entonces, en realidad, la verdad es que todo está por verse y todo está por verse. Una cuestión que no quería dejar de mencionar, o 2 cuestiones más que no quería dejar de mencionar, y ya con esto cierro, es que al principio estaba, también o en algún momento hice alusión, y esto también lo habrán escuchado con Magdalena Rúa, ¿no? Sobre las corporaciones y las grandes fortunas, ¿no? Y este comportamiento muy parecido que tienen. Bueno, una cuestión que se ha estado discutiendo en los últimos años, muy interesante, es inicialmente encabezada o con una preocupación de la India cuando presidió el G20 el año pasado, respecto de que era necesario avanzar en la cooperación tributaria internacional en otros aspectos a los fines de terminar de resolver cuestiones que eran invisibles. ¿Y a qué me refiero? Bueno, en los últimos años ha habido un avance importantísimo en la cooperación tributaria en materia de intercambio de información, ¿sí? Entonces, en los países vienen intercambiando un caudal de información hermosísimo, muy grande, ¿sí? De manera automática. Me refiero principalmente a cuentas financieras, ¿sí? Hoy por hoy, un país como Argentina recibe información de más de 700.000 cuentas
de financieras de argentinos, de residentes argentinos, ¿sí? Que la tienen en el exterior, que tienen su dinero en Suiza, en Luxemburgo, etcétera. Esta cooperación tributaria, que incluye a todos menos a Estados Unidos tiene su propio acuerdo, bueno, un lío de la gobernanza global, ¿sí? Esta cooperación tributaria ha sido muy bueno para resolver lo que era la evasión propiamente dicha, ¿sí? En cuentas en el exterior. Hoy por hoy, digamos, la declaración por ejemplo, en bienes personales de las cuentas del dinero que los argentinos tienen en cuenta del exterior, creció en su momento un montón y se mantuvo ahí, que fue durante el blanqueo de Macri, ¿no? Que hablamos en 2016, digamos. Bueno, ¿por qué se hace el blanqueo Macri, más allá de otros incentivos durante el gobierno de Macri? Era porque se iba a comenzar a intercambiar información de cuentas financieras. Entonces, al día siguiente de ese blanqueo iba a empezar a llegar mucha información de cuentas financieras y íbamos a tener todo eso. Entonces, se está por terminar la reunión, pero una cuestión solamente que agrego a eso. Todo eso nos sirve justamente para resolver la tributación de las grandes fortunas, y cuando sacamos el aporte solidario de las grandes fortunas, eso fue muy relevante, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo el año pasado? La India dijo, bueno, pero ahora tenemos que avanzar más allá de eso. Yo necesito saber, necesitamos conocer qué inmuebles tienen las grandes fortunas en el exterior, ¿no? Y tenemos que avanzar sobre otros activos. Eso hizo India. ¿Qué hizo Brasil en la presidencia del G20 que acaba de culminar? Dijo, bueno, tenemos que avanzar no solo en la cooperación tributaria internacional, sino también en lograr un acuerdo global respecto de una tributación mínima de las grandes fortunas, ¿sí? Que tiene que estar en torno a un 2% en base a un estudio de Zuckman y otros economistas, o el valor que pongamos, no importa. Y quiénes son grandes fortunas, bueno, eso lo podemos discutir, pero tenemos que llegar a una tributación mínima de las muy grandes fortunas, mil millonarios, centimillonarios, porque si no, lo que ocurre es que por el juego de estas exenciones tributarias en distintos países, lo que antes veíamos en relación con las corporaciones, ahora lo vemos en relación con los individuos, que por más que te están diciendo en este momento, sí, te muestro, tengo todo este dinero en la cuenta que tengo en Suiza, pero igual no pago nada de impuestos porque está en un trust, está en un fideicomiso. Entonces no puedo pagar impuestos, no pago impuestos ni en Suiza, ni en Argentina, ni en ningún lado. Entonces, esa es la discusión actual, que también forma parte de la discusión que tendrá lugar en Naciones Unidas. Y todo esto, como mencionaba antes, bueno, nos incide desde el punto de vista también de la equidad de género por esta desigualdad de base que tenemos en materia de género y esta inequidad que ha ido creciendo en los últimos años de manera impresionante, esta acumulación de riquezas que se ha dado en los últimos años y que va de la mano, no solo, digamos, no es independiente de la tributación, hay una mayor acumulación de riqueza y una caída justamente de la tributación de las grandes fortunas en los distintos países, en distintos países en el mundo. Bueno, con esto cierro. Gracias. Bueno, Verónica, qué gusto enorme escucharte y la verdad que podríamos quedarnos bastante más. Tomo nota de esta propuesta de próximo curso sobre conversión de las multinacionales. Se lo vamos a hacer llegar a Lucy, pero también, y de paso aprovecho, se lo hacemos llegar a nuestra directora ejecutiva de la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad, que es Iris Pesarini, quien nos dejó a todas, a vos, a Gaby, a todas las compañeras que han estado cursando a lo largo de estos meses, un saludo afectuoso y también agradecerles no solo a todas las docentes y compañeras, sino también a quienes se han tomado, ¿no? Esta hora y media semanalmente al menos para quienes venimos de otras disciplinas, ¿no? Entramadas en las cuestiones tanto de abordajes de políticas públicas, o diseño de política pública, de organizaciones o activismo, es una dimensión muy necesaria de comprender, la dimensión de la justicia fiscal, que al ser o ha sido la economía una disciplina tan críptica o más encriptada discursivamente,
que agradecerte muchísimo, porque ha sido muy clara con conceptos que, digo, que podemos comprender, solo que no son cotidianos para nosotros. Dicho esto, vamos a abrir ahora a las compañeras, compañeros y compañeros que tengan consultas hacia Vero. Vamos a aprovecharla que la tenemos acá, así que ahí Gaby va a moderar quienes van a estar consultando. Nada, como siempre, ya saben, es levantar la mano y yo les voy abriendo el micrófono para cualquier duda que vayan surgiendo, teniendo. Así que espero, a ver. Vamos primero a darle la palabra. Dice Elvira, pero si no me equivoco es Mónica, y después a Luciana Bellat, que ya deberían de poder abrir el micrófono. Moni, si querés, deberías de poder abrir el micrófono. Sí, ahora sí, se escucha, ¿no? No se Perfecto. escuchaba. Sí, buenas tardes a la licenciada Grondona. Eh, Dado el tema del RIGI, que está tan en boga, no para verlo desde una perspectiva del derecho, ¿no? Yo tengo mi opinión propia en base a eso, pero usted o vos que sos economista y muy experta, ¿qué, qué podrás decirme de cómo se están suscitando las distintas cuestiones con el tema del RIGI y las empresas y el futuro RIGI, o no sé si por ahí ya está, que querrían hacer también para las pymes, ¿no? Dado todo este marco de este año bastante duro en lo económico y también relacionado con lo que has mencionado de la tributación. Gracias. Bueno, ¿contesto esta pregunta o quieren que hacer la otra pregunta también y juntamos dos o cómo quieren hacer? Como vos quieras. Si querés, escuchamos qué tiene para preguntar Luciana y si no, ya contéstale a Mónica. No, si querés, dale, Gracias. no, gracias a vos, Mónica, y ahora respondo, pero si querés, Luciana, también compartir tu pregunta, a ver si hay temas para juntar o o si hacemos eso. Hola, buenas tardes. Quería agradecer, perdón que estoy muy congestionada, quería agradecer a Verónica bueno, la exposición, pero me parece que mi consulta era más con respecto al trabajo final bueno, los lineamientos que van a dar y bueno, con respecto a eso quería consultar. Luciana, ¿cómo te va? Cuando iniciamos, les comentamos que luego de las consultas, así podemos despedir a nuestra compañera Verónica, que está acá con nosotros, nos quedamos hablando del trabajo final y los lineamientos, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, el tema del RIGI. Sí, yo soy muy crítica del RIGI, porque como comenté, es como a contramano de lo que está pasando en el mundo. ¿Sí? En el mundo terminamos toda esta discusión respecto del impuesto mínimo global, en el que justamente lo que observamos es que los incentivos tributarios han perdido eficiencia. Yo tengo varias discusiones a veces con economistas de otras ramas, incluso muy desarrollistas o que trabajan temas de desarrollo económico, los trabajan muy bien, pero que muchas veces incluso, aunque sean heterodoxos y no sean neoclásicos, muchas veces la propuesta parece ser como que la única propuesta es pongamos incentivos porque de esa manera vamos a atraer inversiones, ¿no? Y acá hay distintas cuestiones, ¿no? Hace poco lo leía en un informe bastante interesante en que decía, bueno, uno puede pensar, primero, si el objetivo es atraer inversiones extranjeras, ¿no? Que eso digo, es algo a pensar.
porque uno atrae la inversión extranjera y después con la inversión viene un pago de dividendos, un pago de intereses de préstamos que van a tener, un pago de regalías, un pago de importación, un pago, entonces uno a veces tiene que pensar qué es lo que pretende de esa inversión, ¿no? Porque esa inversión va a terminar siendo también una erogación, entonces eso sería algo a contemplar, digo. Por un lado. Por el otro lado, que los incentivos pueden tener distintas formas. Podría ser un subsidio o podría ser un incentivo tributario. ¿Por qué se usan mucho los incentivos tributarios y más que los subsidios? Porque los subsidios están como mal vistos en muchas partes del mundo. Un subsidio está atado a la corrupción, un subsidio, bla, bla, bla. No, la realidad es que los subsidios son mucho más auditados que los incentivos tributarios. Los incentivos tributarios, les aseguro que no los audita nadie en todo el país, ¿sí? Entonces, son bastante poco transparentes, como decir, por decirlo lo menos, ¿no? Y esto no le pasa a Argentina, solo le pasa en todo el mundo. Todo el mundo se otorga incentivos tributarios y después lo máximo que hay es un informe del Ministerio de Economía donde dice el gasto tributario es tanto y no sabemos si está compuesto en 5 empresas, 25 o 150. No sabemos cuántos empleados tiene esa empresa, no sabemos cuáles fueron las ganancias, no sabemos nada de eso. Entonces, hace varios años, de hecho, que algunos países sí ya vienen pidiendo algún tipo de evaluación de sus incentivos tributarios. Bueno, evaluémoslo, evaluemos la incidencia que tienen, el impacto, si los objetivos para los cuales fueron diseñados se cumplen o no se cumplen. Y esa es la tercera cuestión, el diseño del incentivo tributario. Si vamos a hablar de un incentivo tributario, pensemos cuál es el mejor diseño. Si yo lo que hago es... ¿no? Hace poco estábamos hablando, y bueno, con otros economistas, y justamente algunos me hablaban del incentivo, ¿no? de Tierra del Fuego, ¿no? Y no, que hay mucha crítica al incentivo de Tierra del Fuego, me decían incluso que es una crítica neoliberal, porque al final estamos hablando del déficit cero, bueno, se iban por otras ramas. Bueno, no, pero la realidad es que si el incentivo tributario está únicamente basado en que vas a reducir la alícuota de ganancias, entonces es probable que no estés incentivando nada, ¿sí? Lo que estás incentivando quizás es una localización. Bueno, quizás en el caso de Tierra del Fuego eso es lo que queremos. Lo único que queremos es una localización. Entonces, queremos que la empresa se localice en Tierra del Fuego y poco más. ¿Por qué digo esto? Porque la ganancia ya ocurrió después de que ocurrió el gasto, después de que ocurrieron todas las cosas. Entonces la empresa ya invirtió, ya pagó todos los gastos y simplemente le está diciendo, bueno, ahora de lo que ganaste no pagues impuestos. Entonces no tiene mucha eficacia como incentivo tributario. En el caso del RIGI, para no hacerla más larga, podría estar muy larga, en el caso del RIGI lo que tiene es que es un incentivo, el incentivo tributario pasa por todos lados. Si vemos en realidad la alícuota de ganancias, quizás no baja tanto, no es tremendamente preocupante la baja de la alícuota de ganancias, pero en respecto del resto de los componentes que tiene, al final va a resultar en que no pagas nada ni de impuesto a las ganancias, ni de impuestos provinciales, ¿sí? Porque en el caso de las provincias que adhieren, no van a pagar ningún tributo tampoco ahí, digamos, en algunos casos es desde el momento cero, en otros casos desde el tercer año, bueno, eso depende, pero varía en distintos casos, y por el otro lado tampoco pagarían nada de tarifas aduaneras, también, digo, no es todo desde el momento cero, ¿no? Pero entonces, al final estamos reduciendo a cero todos los impuestos. El RIGI, irónicamente, de todas maneras, sí pensaron en relación con este pilar impuesto mínimo global y le pusieron un articulito chiquitito, sí, casi imperceptible, para el lector no avesado sobre estos temas, que dice que en el caso en que la aplicación del RIGI resulte en una transferencia, bueno, no lo hice con estas palabras, pero más o menos que por efecto del impuesto mínimo global resulte en una transferencia de impuestos a otro país, entonces perderá efecto el beneficio tributario. Entonces, menos se cuidaron de poner esa clausulita que solamente se disparará en el caso que se verifique una transferencia al otro país, etcétera, etcétera. Pero bueno, mi mirada sobre RIGI es muy crítica. Con esta cuestión sobre las pymes,
Sí, una cuestión que no mencionamos antes en materia corporativa, pero que la habrán visto también en otras clases antes, es que justamente los incentivos tributarios y las exenciones muchas veces lo que crean es una desigualdad en todo el sistema. Entonces el RIGI, de la manera en que ha sido diseñado, crea una desigualdad muy grande en todo el sistema, porque todas las empresas nacionales y las empresas existentes en Argentina que no adhieran al RIGI, entonces van a estar pagando, o que no sean alcanzadas y no puedan adherir al RIGI, entonces van a estar pagando más impuestos que las que presenten proyectos para el RIGI. Entonces, ahora, esa es esto no lo mencioné antes como concepto, pero en los últimos años venía ocurriendo, hasta este último año, hasta 2024, que lo que se observaba a nivel internacional era una carrera a la baja en materia tributaria. Por efecto de las discusiones del impuesto mínimo global, quizás por la pandemia y demás también, en el último informe de la OCDE, en el último informe fiscal de la OCDE de 2024, se observa un leve incremento en esa carrera a la baja de los impuestos. Bueno, lo que nosotros estamos viendo con el RIGI a las pymes es esa carrera a la baja en el impuesto, igualamos hacia la baja en los impuestos. Y esto va a terminar teniendo, digamos, por un lado, podría, digamos, si uno lo extiende a las pymes, resolvería la cuestión de la desigualdad respecto de las pymes, pero por el otro lado terminaría en una erosión, en un colador absoluto en el sistema tributario corporativo. Bueno, Vero, gracias. Bueno, gracias a las preguntas de las compañeras, gracias por la generosidad de la respuesta. De nada. Gaby, si no hay otras compañeras. No tengo con nadie dudas. más que haya levantado la mano. Si No alguien veo. quiere levantar, igual creo que están tirando más aplausitos y corazones que Sí, dudas. veo. Muestras de afecto hermosas. Me encanta esta muestra de afecto, son muy lindas. Así te Muchas vas gracias. nutrida, pero bueno, yo solo volverte a expresar el agradecimiento, bueno, de la coordinadora del curso, que es Lucy Caballero, de nuestra directora ejecutiva de la escuela Iris Pesarini, y por supuesto nuestra querida ministra Estela Díaz. Seguramente te vamos a estar convocando para otras líneas, que a lo mejor es ese curso que vos querés hacer de multinacionales, pero a lo mejor es para otros temas. Y seguramente, bueno, ahora nos vamos a quedar con todas las compañeras para verlo el trabajo final, y compañeros, pero nosotras allí, tanto en el Instagram del Ministerio de Mujeres como en la web del Ministerio de Mujeres, vamos, ¿no?, comunicando los cursos de actualización. Y bueno, y esto ha sido, para que vos sepas, todas las compañeras, cuando se presentó este curso tuvo una recepción maravillosa, como nos encontramos ahí con algo como una necesidad concreta de abrir este tema y de que todas vengamos de una disciplina o de otra, determinado tipo de activismo, militancia, necesitamos herramientas para comprender. Y además vos nos trajiste hoy como un tema que traspasa todas las áreas, que es el tema de lo digital, ¿no? Y esa velocidad y lo atrás que vamos con todas las leyes. Vos lo trajiste en materia tributaria, pero también lo trajiste en materia de evasión. Nosotras además los vemos en muchas cuestiones vinculadas a la violencia de género específica en los ámbitos digitales. Entonces, que lo que nos recuerda siempre, ¿no? Que la desigualdad se convierte en violencia. Y por eso es tan importante para nosotras traer todos estos ejes, pero formarnos especialmente en que por ahí para muchas nos es más lejos, ¿no? Nos queda un poco más lejos. Así que, bueno, Vero, muchas gracias por tu generosidad, y sobre todo a esta altura del año, que estamos en diciembre, que nos pilla tiempo, ¿sí? Agradecerte, bueno, ahora nosotras nos quedamos con las compañeras para verlo del tema de trabajo final. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y agradecer a la ministra también y a Iris. La verdad es que lindísimo poder participar en este curso. El diseño me encanta, y bueno, y Lucy también una genia coordinando estos temas para que fuera tan completo como parece haber sido, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a vos, Vero. Hasta luego.
Bueno, compañeras, compañeros, Gaby, yo no sé si todos prenden, no sé cómo es si prenden cámara, yo No, acá, si Luciana quería hacer la pregunta para ver bien. ahí está, eh, Luciana, perdón. sí, algunas cosas puntuales quizás antes que capaz vayan resolviendo. Recuerden que dentro de la página está la fecha límite de entrega. Si se llega a necesitar una extensión de tiempo, nada, me escriben por mail y le buscamos la vuelta. No es que alguien se lo va a castigar porque necesite 2, 3 días más. Esas cosas no las vamos a hacer nosotras, pero dice sí, hasta el miércoles 11 de diciembre, si quieren, lo podemos extender. Es más, puedo extenderlo ahora yo hasta el 15, si quieren, pero sí, ¿El desde 15 la de semana que diciembre? viene, ¿eh? ¿Hasta el 15 de diciembre o el 15 de enero? No, 15 de diciembre, porque a fines de diciembre va a estar el equipo que va a corregir esos trabajos, que se va a tardar dependiendo de la cantidad, porque ya hay bastantes entregados. Dependiendo de eso, se puede llegar a extender. Calculamos que va a ser un mes de corrección y en el medio nos agarran un poco las fiestas, esto, lo otro, pero, pero que va a tener su tiempito de corrección. Pero bueno, ahí no sé si puntualmente había algo que querían preguntar, qué es lo que querían saber. Bueno, con respecto a la fecha, entiendo que la acabas de extender hasta el 15. Y después, bueno, si había algún lineamiento o si había alguna indicación que nos querían decir, además eh, bueno, de lo que podemos ver en el aula web o como para reforzar y eso. Entiendo que no, porque ya hubo una clase en la que se explicó el trabajo y ya hay bastantes entregados que por lo que estuve mirando por encima y por lo que me dijeron están bastante bien. Em, no sé. Bueno, perfecto, sí, la clase también O sea, no sé si tienen, o sea, si está tienen alguna fluida. duda puntual, podemos trabajar sobre eso, pero ahí está Noelia que también quiere hacer una consulta y le abrí el micrófono, ahí ya cambié la fecha y dice hasta el 15, pero yo creo que vienen entregando, como para darles una idea, las entregas que venimos teniendo, que vienen estando bastante bien, van variando. Yo acá, por ejemplo, puedo ver la cantidad de palabras, 441 palabras, 442, hay una de 600, hay una de 300, y lo van escribiendo si ustedes intentaron completar, lo van escribiendo sobre el mismo espacio donde se completa el trabajo, y hay gente que le fue poniendo subtítulos, que lo fue separando en secciones, hay gente que lo ha hecho al estilo de ensayo. Es un poco trabajar sobre o elegir algunos temas de los que se estuvieron hablando a lo largo del curso, eh, para poder explicar esto, o sea, cómo vemos posible reducir las brechas de desigualdad o por qué creemos que la política fiscal puede incidir en las brechas de desigualdad. Y ejemplos, nada, estuvimos viendo estos 2 meses un montón. Claro, bueno, perfecto entonces. Pero si tienen preguntas puntuales, sí, háganlas. Ahí no sé si Noelia quería preguntar algo. Hola, buenas tardes. Sí, mi consulta, bueno, algo has mencionado recién, mi consulta era si había alguna pauta en cuanto a la extensión del Sí, tiene trabajo. tiene un máximo, ya el mismo sistema tiene un máximo, si no me equivoco, creo que es de 700 palabras. Porque Perfecto. sí, piensen de que si bien no están cursando todas, en su momento se matricularon 500 personas y entre entrar o no entrar o estar en el curso, hubo bastante más de 100, en algunos casos incluso 200 personas de participación dentro del aula virtual, 250 creo que son. Y, y nada, no creo que completen todas las personas el trabajo final, pero estamos esperando un caudal lindo. Entonces,
tuvimos que reducir la extensión de palabras para poder también corregir en un tiempo prudente, que no se termine de corregir en abril, por decirte algo, que nos demos ahora este lapso en lo que termina este mes o la primera quincena de enero para poder ya terminar esto. Y el certificado lo van a poder descargar automáticamente una vez que esté finalizado el curso, que estén entregadas las calificaciones, se debería de poder descargar directamente del aula web. Yo tenía una duda con respecto a eso, ¿cómo nos enteramos y lo descargamos? Pues yo pensé que nos iban a mandar un aviso a los correos electrónicos nuestros y uno ahí en un PDF que hace, uno despliega desde el celular, tablet, el dispositivo que uno tenga y después uno va y se lo imprime en una cartulina buena en un lugar que sea acogible, ameno, a gusto para uno. ¿Cómo es esa dinámica? Se descarga desde la misma aula web, probablemente les llegue, si les deben, cada vez que actualizo algo en la página o que pongo visible una nueva clase, probablemente les llegue, si pusieran a activar las notificaciones, les llega un No, correo no puse a avisándoles. activar, no le di bola, eso entregué el TP, me llegó un aviso que me quede tranquila, que fue Está entregado bien, y después de ahí ya como que, esas no son sé. las notificaciones. Entonces sí está activado, por eso me acusó en el campus que entregué el trabajo. Estoy Sí, activada con las notificaciones. después les va a llegar una notificación que les digan que ya está su calificación y después van a poder, cuando ya tengan la calificación, van a poder ingresar adentro del aula web y van a poder descargarlo. Que yo seguramente les hago un videíto explicándoles cómo descargarlo y lo cargue ya cuando estemos más cerca de entregar las calificaciones. Claro. Igualmente contestan mails y les escribimos a ustedes por si queremos Sí, sí, dialogar. sí. Yo también tengo otra pregunta para el año 2025 que ya está en pie pronto, no falta nada. ¿Cómo Ujú. nos vamos a enterar y informarnos de nuevos cursos que se vayan a abrir si deseamos estar gustosos de también seguir haciendo estos cursos? Mira, ahí tenés Mira, varios. ¿Querés que diga yo, Gaby? sí, Cora. Nosotras hacemos, igual ustedes tenemos sus mails, les podemos hacer llegar, pero Por favor. generalmente igual lo estamos comunicando por las redes que tenemos del Ministerio de Mujeres y Diversidad, que en Instagram, quienes tengan Instagram lo pueden hacer de esta manera, y si no, No tenemos una tengo. web. Bueno, si no, si por supuesto tenés acceso a internet, puedes entrar a la Sí. web del ministerio donde nosotras tenemos ahí, vas a ver como un flyer de la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad que siempre vamos comunicando, ¿sí? Ujú. De todos modos, como estamos en diciembre, ya estaremos haciendo unas primeras comunicaciones más hacia febrero de los cursos que vamos a ir teniendo para el 2025. Pero bueno, cada tanto, aquellas personas que no tengan redes sociales No pueden ingresar a la web del ministerio, que se llama Ministerio de Mujeres y Diversidad de Provincia de Buenos Aires. De todos modos, es el único ministerio que hay en el país, así que es el primero que va a aparecer. Sí, eso lo ponemos en Google, nos fijamos, Exacto, activamos y en Google y vas a ver que tenés que ver el logo de PBA para que no te haya llegado una página de logo PBA. Está de la bien, época porque que como tuvimos mandan también. cosas para anotarse o algo, uno a veces no le llegan esos formularios Sí, por o te medio de pueden una estar. tercera interpósita persona para anotarse, como fue mi caso por una muy, muy buena persona, una conocida también del área del derecho, me dijo, tomá, flaca, Moni, anótate, porque copado, digo, me sumo, y bueno, y se dio, ¿no? Asumí el compromiso de estar conectada, y digo, pero qué lindo esto, que se repita la experiencia y poderlo hacer en el 2025, ¿no? Entonces, me genera curiosidad. Bueno, te esperamos entonces. También, Entrar a la web. Están bien también hecho, aclarar de tan que la diagramado, mayoría, Ahí Meli levantó la mano, me parece, y se han Leti. esmerado ahí mucho, chicas. Gracias. Meli y Leticia. Igual también aclarar que la mayoría de las porque estamos dando capacitaciones constantes, pero la mayoría de las capacitaciones que se realizan desde el ministerio, desde nuestra área, son por lo general focalizadas y con instituciones, trabajar, por ejemplo, con ARBA específicamente, con otro ministerio específicamente, en el marco de lo que es Ley Micaela, y quizás no es el mismo caudal de cursos que son abiertos, pero que sí, cuando los cursos son abiertos se comunican por la página del ministerio, por las redes del ministerio,
Lo que no tenemos es un sistema quizás de mailing, que es lo que vos estabas capaz apuntando. No, yo busco también hacerlo piola, ¿no? Porque si vamos a venir al caso, yo tengo el mail de ustedes, ¿no? De la labor extraordinaria que hacen, a ustedes les va a llegar un mail mío, quién soy yo. Entonces digo, Sí. si van a hacer algo que está todas las propuestas deben ser una mejor que esta, superadoras, y que está tan dinámico, tan que podés aprender y te abre la cabeza, y además sumamos cosas tan positivas con este nivel de intercambio, porque hay que destacar también que gracias a la vocación que ustedes tienen, nosotras también podemos hacer nuestra parte. Esto es un ida y vuelta. Si no hay vocación de estar con toda esta onda, es una relata que pueda, ¿no? Y nos seguimos hundiendo educativamente. No, esto es superador, hay que transmitir, comunicar, y yo digo, bueno, por ahí nos viene un aviso por mail que en tal tanda, momento, mes, se abre una inscripción de alguna cosa, bueno, para estar alerta. Es lo que uno piensa, ¿no? Sanamente, estar en contacto. Ujú. ¿No? Muy agradecida yo de mi parte, chicas, con ustedes, con todos. Muchas gracias, Moni. Gracias, Moni. Nos hemos nutrido de todos estos halagos, los hacemos llegar también. Bueno, compañeras, las otras compas que querían preguntar. Meli creo que quería preguntar algo, Melina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, obviamente me sumo a las palabras de todas las compañeras, los compañeros, que la verdad que estuvo espectacular el curso. No me pude conectar en todas. Y ayer entré al campus virtual y la clase 7, no, la clase 6 y 7 no puedo ver el video. No sé si es que me sucede solo a mí, si es un tema de campus, pero bueno, esa era mi consulta. O sea, yo no la puedo ver, me parece como un signo de alerta que como que no está bien cargado y no lo puedo ver. No sé si alguna tuvo la misma. Mira, yo volví a recargar la clase, volví a recargar la clase 7, me parece en este momento repetida la 8, no sé por qué, pero ahí creo que es un error de la edición de mi computadora. La clase 6 en ningún momento me marcó un error. En la 7 se ve que hubo un momento en el que se reprodujo un sonido de alguna canción, que hubo un copyright que alteró y me lo bajó al video y lo tuve que reeditar, y después tuvimos que volver a cargarlo. Pero yo ahora los cliqueo y me aparecen, me los muestra de forma normal. Ah, ok, bueno, ahora voy a entrar de vuelta. Con el 6 no me había ocurrido, pero sí sé que pasó con el 7 porque lo tuve que volver a acomodar, digamos. Bueno, gracias. Bueno, si no hay más consultas, si no hay más dudas, nada, las leeremos en el trabajo final del aula web. Ah, no sé si Leticia quería decir algo, creo que, a ver si le permití la participación. Ya debería de poder abrir el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola Leticia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecer por cada una de las clases y por el material también, que está muy bueno, muy completo todo. Yo con mi compañera somos de fiscalización de ARBA, y bueno, estamos trabajando cuando estamos en la oficina con el material, estamos intercambiando ideas. Y bueno, mi consulta es si el trabajo se puede hacer entre las dos o tiene que ser individual. El trabajo tiene que ser individual. No sé si después hay dos personas que entregaron juntas, que creo que después les va a escribir Lucy o vemos cómo nos comunicamos, porque hay dos personas que entregaron juntas, son dos hermanas, pero el trabajo sí es individual. Pero podemos subirlo en forma individual, pero hacerlo en conjunto por esto que te estoy diciendo, que estamos intercambiando ideas. Mientras No cada quiero, cual haga su propio trabajo, o o sea, está bien, no o hay quizá problema con que intercambien. claro, podemos tener una misma base, pero utilizar quizá en el mismo tema dos tópicos. O dos, Sí,
Claro, lo que pueden es tomar el mismo eje de todas las Claro, eso. clases, pero tiene que tener un desarrollo individual, ¿sí? Genial, genial. Genial, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias y gracias por todo. Buena, Ania. Igual. Buenísimo. Gracias. Bueno, creo que ahora sí, si ya no hay más consultas, lo que queda es terminar de leerlas cuando vayan entregando. Ah, ¿hay alguien más? Miriam, y que ahí ya te permití la participación. Hola, Miriam. ¿Me escuchan ahora? Sí. Hola, hola. Sí. Hola. ¿Me Hola, escuchan? Miriam, te escuchamos. Te escuchamos, Bueno, Miriam. bueno, buenas tardes. Bueno, ante todo le agradezco todo este curso, porque realmente fue muy enriquecedor, a pesar de que algunas clases no he podido estar. Adelante. Quería preguntarle concretamente con respecto al trabajo, si, por ejemplo, nosotros tenemos todas esas clases, ¿es necesario hacer un trabajo abarcativo de todos los temas o específicamente nos ponemos en un tema y podemos desarrollar un tema que a nosotros nos interese? Esa es la pregunta. Es decir, el tema No, es es, para el que trabajo ustedes se... elijan. Ah, perfecto. Bien. Elegimos un tema. Ustedes eligen desde qué eje encarar, o sea, hay que explicar por qué la política fiscal o algún eje de por qué la política fiscal puede modificar las brechas de desigualdad socioeconómica y de género. Si las Bien, puede reducir, si las puede ampliar y a partir de bien. algún eje, explicar, ponerle, si querés hablar, se me ocurre, del eje de cuidados, que hay políticas de alivio fiscal sobre los cuidados Perfecto. que pueden reducir las brechas, hay otras que pueden ampliarlas y depende de cómo Perfecto. quieras encarar y cuál sea el camino que quieras contar, digamos. Bien, bien, bien. Perfecto. Bárbaro. Ya clarísimo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, chicas, Cualquier chicos, cosa chiques. les mando un mail, chicas, por si alguna duda, algo. Gracias. Que estén Gracias a muy todas, a bien. todos, felices fiestas. Muchas gracias. Igualmente para todos y todas.